Muchos motivos para agradecer, ¿no? Adorar juntos a Dios, poder vernos, intercambiar algún diálogo unos con otros y sobre todo tener la oportunidad de abrir juntos la palabra de Dios y que desde allí Él nos transforme, ¿no? El solo hecho de poder estar hoy acá en un tiempo como este, compartiendo juntos y puntualmente en mi caso, ¿no? el tener el privilegio y también la responsabilidad de poder compartir algo en su nombre. Sí, eso es tremenda responsabilidad, es un enorme privilegio. Sin embargo, es también un milagro, ¿sabe? Un milagro que nunca, en mi caso, debería dejar de asombrarme. Poder estar aquí predicando y compartiendo un mensaje en el nombre de Dios es un milagro que debe asombrarme cada día. John MacArthur, seguramente ustedes escucharon algo de él, un autor, pastor, partió con el Señor hace algunos meses atrás, por cierto, ya estaba grande de edad. Yo tengo que reconocer que debido a la forma tan rígida que tenía de pensar John MacArthur en algunos temas, hay muchas cosas en las que imposible que yo llegue a estar de acuerdo con un autor como John MacArthur. Sin embargo, eso no significa que escribió muchas cosas y dijo muchas cosas que trajeron bendición a mi vida. Un hombre usado por Dios de muchísimas maneras y eso no lo vamos a negar. Y en uno de sus libros que se llama El pastor como líder, John MacArthur escribe lo siguiente, una porción de texto que desde que la leí se quedó conmigo para siempre, va a aparecer en su pantalla. Dice: Jesús siempre sabe lo que hay en el corazón de una persona, ¿sí? Yo no sé lo que hay en tu corazón esta noche, tú no sabes lo que hay en mi corazón esta noche, Dios sí lo sabe, Jesucristo lo sabe. Dice, esa puede ser la mayor evidencia de la gracia de Dios en el uso de vasos imperfectos. Aunque sabe todo de nuestros pensamientos, todavía utiliza gente falible y débil. Y yo me incluyo en esa lista, ¿sí? Por eso es un milagro poder estar acá hoy predicando la palabra de Dios. Y indiferentemente de cuál sea la razón por la que estamos acá, si estuvimos ministrando, cantando, sirviendo, haciendo algo en nombre de Dios, o simplemente vinimos porque Dios nos trajo hasta acá para escuchar lo que Él tiene para decirnos. Créanme, familia, no es porque alguno de nosotros se merece estar sentado en ese asiento. ¿Quién de nosotros podría entrar por esa puerta y decir, me gané un lugar en esa silla? ¿Sí? No, ninguno de nosotros. Ni siquiera estar acá se llama gracia, se llama misericordia, se llama compasión, se llama amor de Dios manifestado sobre cada uno de nosotros. Y menciono esto porque antes de exponernos a un tema como el que nos toca desarrollar hoy, que apunta a una de las áreas con las que más personas luchan en secreto, nosotros necesitamos recordar que su gracia es suficiente, ¿sí? Y que a pesar de nosotros, nada puede apartarnos de su amor. Dice su palabra allí en Romanos 8, versículos del 38 al 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Entonces yo no sé si usted en este momento, allí donde usted está, puede, aunque sea pensarlo y decir, gracias Dios, porque estoy seguro en tu amor. Gracias Dios porque estamos seguros en tu amor y a pesar de nuestros errores, estar hoy aquí congregados en su nombre nos recuerda que tu gracia es suficiente. Amén. Que el Señor nos ayude a tener eso siempre en nuestra mente y que nada nos haga tan siquiera creer que Dios nos ha dejado de amar un tantito, porque nos sigue amando de la misma manera que lo ha hecho desde el principio de todas las cosas. Así que bueno, familia, estamos con un nuevo tema de la serie Soso, con el favor de Dios.
Será la próxima semana donde ya le vamos a poner punto final a este capítulo. Y como hemos venido reiterando en cada uno de los mensajes, una serie que tiene que ver con la sanidad que Dios quiere realizar en nosotros a través de Jesucristo en cada área de nuestra vida. Porque nosotros no solo somos espíritu, también somos alma, es decir, que sentimos, que pensamos, que tenemos deseos, que tenemos voluntad propia. Somos cuerpo también. Dios nos creó con un cuerpo que tiene necesidades de mucho tipo, ¿no? Y lo que la palabra nos enseña es que la obra del Espíritu Santo en nosotros transforma la totalidad de nuestro ser. Dios quiere que nosotros seamos libres de todo aquello que nos quiere esclavizar. Y hay una realidad, es cierto, nosotros lo sabemos, esta libertad ya está disponible en Jesucristo. Hoy está disponible en Jesucristo por el sacrificio de la cruz. Sin embargo, debido al pecado y de que nosotros aún no somos un producto terminado, hay muchas áreas en nuestra vida que todavía permanecen, digamos, en esclavitud. Pero vamos a plantearlo de esta forma. Hay áreas en nuestra vida que aún están, digamos, en un estado poco saludable, ¿sí? Y entonces va a ser a través de un proceso, la obra de santificación del Espíritu Santo, pero ese proceso nos incluye a nosotros. Tiene que ver cambios en nuestra forma de pensar, tiene que ver cambios en nuestra actitud, tiene que ver cambios en nuestros hábitos, en las decisiones que tomamos. Y a lo largo de este proceso vamos a ir acercándonos a esa plenitud que Dios nos ofrece en Cristo, pero que será consumada finalmente cuando nos encontremos con Él de nuevo, ¿sí? Todavía somos un trámite, sí, estamos en ese proceso y vamos mejorando cada día, pero todavía hay áreas de nosotros que necesitan ser sanadas por el poder del Espíritu Santo. Sería muy engañoso de parte de alguno de nosotros pensar que ya estamos prontos, que no nos falta nada y que ya soy libre de todas las cosas. Jesucristo nos hace libres, pero todavía estamos en este proceso y tenemos que ser humildes para reconocer en dónde yo necesito ser trabajado por Dios, para ser cada día más parecido a nuestro Señor. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema que, al igual que todos los temas que hemos venido desarrollando en esta serie, es de mucha importancia debido al impacto tan nocivo que está teniendo en nuestra sociedad. Por supuesto, eso incluye a nuestras iglesias, ¿sí? Este problema está teniendo impacto en nuestras iglesias, está teniendo impacto en nuestra familia, está teniendo impacto en nuestro matrimonio. Hoy vamos a estar hablando sobre salud sexual. Nosotros vivimos en una sociedad en la que el sexo se ha convertido en un ídolo que tiene a muchas personas de rodillas, ¿sí? No nos hace falta ser unos entendidos en los tiempos para darnos cuenta de lo hipersexualizada que está nuestra cultura. Básicamente todo gira en torno al sexo. La música nos induce al sexo, el entretenimiento nos induce al sexo, los deportes nos inducen al sexo, las marcas de ropa en sus propagandas nos inducen al sexo. Y cuando nosotros no somos capaces de escuchar lo que el que inventó el sexo tiene que decir acerca del sexo, es decir, Dios, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa? Se deforma el concepto a tal punto que en lugar de ser ese regalo que Dios nos hace para disfrute, para deleite, para bendición dentro de los límites establecidos por Él, termina convirtiéndose en algo que produce muchísimo dolor en nosotros, en los seres humanos, ¿sí? Preste atención a las siguientes cifras, por mencionar algunas, van a aparecer ahí en la pantalla. Infidelidad. Un censo realizado por el Centro Sexológico Plenus acá en Uruguay afirma que un 61% de los hombres casados y un 40% de las mujeres casadas reconocieron haber sido infieles. Divorcios. 7,000 trámites de divorcio se registraron en el 2024 versus 8,000 casamientos, o sea que la tasa es de más del 50%. Las personas se casan y asimismo se divorcian. Por
pornografía. Según un estudio de la Facultad de Psicología de UDELAR, el 67% de los adolescentes inician el consumo de pornografía a los 12 años y el 80% de las personas que han reconocido tener alguna adicción sexual admiten ser consumidores habituales de pornografía. Enfermedades de transmisión sexual, se registran 21 casos nuevos diarios en promedio, y ahí sumamos otras consecuencias de este flagelo: abusos sexuales, pedofilia, abortos y un sinfín de cosas que están afectándonos por la distorsión que ha sufrido el diseño de Dios para la sexualidad, ¿sí? Es un error muy grave, por cierto, pensar que sexualidad se reduce a la consumación del acto sexual entre un hombre y una mujer. Es muchísimo más que eso. Este error es precisamente lo que nos ha llevado como iglesia a guardar silencio en este tema. Nos quedamos callados, ¿sí? Es pensar de esta forma lo que nos ha llevado a abordarlo cuando lo hacemos con inhibición, ¿sí? Porque a algunos les produce incomodidad. O peor aún, pensar que de sexualidad se habla solo en la reunión de matrimonios. Y con eso estamos invisibilizando a jóvenes, a adultos mayores y a otras poblaciones de nuestra congregación, solteros y divorciados, que también necesitan escuchar de este tema, porque la sexualidad es intrínseca al ser humano. Es un regalo que Dios nos hizo, pero tenemos que entenderlo de la manera correcta. Sexualidad tiene que ver con nuestra identidad en primer lugar. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros mismos? Sexualidad tiene que ver con nuestras emociones, cómo nos sentimos a partir de la forma en la que Dios nos hizo. Tiene que ver con relaciones, cómo nos relacionamos con las personas cuando nosotros vemos en ellas la imagen de Dios y no un trozo de carne que nos produce placer. Tiene que ver con respeto hacia nuestro cuerpo y el cuerpo de otras personas. Tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con pureza, tiene que ver con dominio propio. Así que vamos a abrir la palabra de Dios y con total naturalidad vamos a exponernos a este tema y pedirle al Señor que nos hable y que nos sane de todo aquello que hoy nosotros necesitemos ser tocados y sanados en esta área, para poder disfrutar de la forma correcta este regalo tan hermoso que Dios nos ha hecho a los seres humanos. Así que le invito a que cierre sus ojos y vamos a ponernos en manos del Señor. Papá, te damos gracias por este tiempo en tu casa, en el que podemos reunirnos como una familia, Señor, reconociendo que el vínculo que nos une es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, papá. Háblanos, Dios, queremos escuchar tu voz en un tema tan importante para ti, Señor. Nosotros somos quienes lo hemos convertido en algo sucio, impuro, inmundo y llevándolo a niveles, Señor, en donde a veces nos da vergüenza hablar de esto, papá, pero debemos abordarlo con la naturalidad con la que lo aborda tu palabra y recibir de allí el consejo para que podamos vivirla adecuadamente. Y que podamos ser cada vez más saludables en esta área y honrarte, Señor, viviendo en el diseño tuyo para algo tan hermoso como la sexualidad. Oramos así, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tengo que reconocer que no me resultó una tarea sencilla elegir un texto para desarrollar este tema, porque son muchos los textos en la palabra de Dios que nosotros podemos elegir para hablar de sexualidad. Y aunque si bien es cierto esta frase, salud sexual, no aparece de forma literal en la Biblia, sexualidad es un tema que le interesa a Dios. Y desde las primeras páginas de la Biblia ya nosotros empezamos a leer cuál es el plan de Dios para la sexualidad. Dios le da una orden al hombre y a la mujer y les dice que se fundan en un solo ser. Es una fusión física, es una fusión emocional, es una fusión espiritual que tiene propósito.
Así que después de analizar muchas opciones e incluso de pedir consejo para saber por dónde debía dirigirme, el Espíritu Santo me guió hacia Mateo capítulo 5. Estamos dentro del Sermón de la Montaña. Básicamente Jesús está redefiniendo una serie de valores y principios prácticos que encierran la conducta y carácter del pueblo de Dios, pero que debido a la manipulación religiosa terminaron convirtiéndose en tradiciones huecas más que en convicciones profundas que eran el reflejo de un corazón transformado. Y entonces Jesús confronta eso, dice el texto a partir del versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Así que a partir de este texto quisiera proponer algunos conceptos que apuntan a cómo las palabras de Jesús tienen como propósito conducirnos a una vida de libertad en esta área. Y el primer concepto que quisiera plantear es que en este versículo lo que Jesús está haciendo es redefiniendo el concepto de pureza sexual. Súper importante, Él está subiendo la vara. Los fariseos se enfocaban únicamente en evitar el acto sexual fuera del matrimonio, lo cual es buenísimo. Sin embargo, Jesús les dice que no es solamente eso lo que determina la pureza sexual de una persona, sino más bien lo que pasa en su mente y en su corazón. ¿Sí? Versículo 27-28, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer, está diciendo, yo digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces abro un paréntesis aquí para aclarar algo súper importante. Jesús está usando como ejemplo a un hombre que codicia a una mujer, pero no lo hace porque la mujer esté exenta de estas cosas, ¿sí? Es errado pensar que solo los hombres luchan con la sexualidad, ¿sí? Eso es un gran error. Lo que Jesús está haciendo aquí es usar este ejemplo para ilustrar un principio universal que vale tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Aquí Él nos está hablando a todos. Cierro paréntesis. ¿A qué se refiere Jesús entonces? Lo que Jesús está diciendo es que la deformación de la sexualidad tiene su génesis en el corazón del ser humano. Inicia cuando nosotros nos permitimos pensar y sentir cosas de manera obsesiva, a las que si no le ponemos freno, podrían conducirnos a consecuencias lamentables, ¿sí? Preste atención. El pecado de David con Betsabé, por poner un ejemplo, no empezó con una relación sexual en una cama, empezó con una mirada. Vamos a ver qué se mira por aquí. Y le gustó lo que vio. Y esa mirada condujo a pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos se descontrolaron. No se les puso límite a tiempo. Terminaron en la historia que ya nosotros conocemos. No empezó el día en el que David se acostó con una mujer que no era su esposa. Empezó el día en que miró lo que no tenía que ver y dejó que pensamientos descontrolados y obsesivos tomaran control de su ser, ¿sí? Entonces quiero que prestes atención a esta palabra. Va a estar allí en pantalla. Es la palabra adulterio que Jesús usa en este texto 2 veces. Es una palabra que proviene del latín adulterium y que a su vez se deriva del verbo adulterare, y básicamente lo que significa es alterar algo que es puro, ¿sí? Tiene que ver con esta idea de mezclar algo de forma indebida, haciéndole perder su pureza y su propósito. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos son amantes del mate?
Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, todos, yo sé que todos, sí. ¿Cuántos de ustedes se atreverían allí abajo en el matecito donde ponen la hierba a poner abajo del mate un huevo crudo? Revolverlo, poner la hierba y luego succionar. No se debe, ¿cierto? Algunos los vi que arrugaron la cara con solo pensarlo, porque produce repulsión, no son cosas compatibles, no se mezclan. Se podría seguramente, pero no se debe. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando mezclamos vino con agua, es adulterarlo porque se corrompe, ¿sí? En el matrimonio, adulterar significa mezclar algo que es exclusivo y puro con algo que lo corrompe. Pornografía, contenido sexual en redes sociales, infidelidad física. Pero aquí está el tema, ¿por qué elegí un texto como este para hablar de sana sexualidad a toda la iglesia? Porque debido a la influencia tan fuerte que ejerce la cultura sobre nosotros en el plano sexual, muchas personas ya están adulterando su sexualidad, deformándola y corrompiéndola sin tan siquiera haber llegado al matrimonio. Están adulterando algo hermoso que el Señor nos regaló, ¿sí? Para disfrute dentro de un marco de tiempo y forma específico. Matrimonio entre un hombre y una mujer, y se ha convertido en algo repugnante ante los ojos de Dios. Esa deformación, ese proceso de adulterar algo puro, sacándolo del plan de Dios, es lo que está haciendo que muchos jóvenes lleguen al matrimonio y no logren satisfacer sus necesidades. Porque acostumbraron sus mentes a los cuerpos que les ofrece la industria del porno. Es por esta razón que cada vez más hombres jóvenes padecen de impotencia o eyaculación precoz. Es por esta razón que muchas mujeres se sienten inseguras en sus relaciones matrimoniales, porque se comparan con lo que han visto en internet, ¿sí? Nosotros no siempre lo vemos de esta forma, porque nuestra naturaleza es tender a suavizar las cosas que son feas para que parezcan lindas. Le echamos azúcar a lo amargo para que nos sepa bien. Sin embargo, cuanto más nosotros crecemos en nuestra relación con Dios y más luz hay en nuestra vida, más conscientes tenemos que ser de esto. La sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios, escuche familia, no es más que Satanás mismo disfrazándose de la forma más atractiva y seductora posible para conducirnos hacia aquello que es totalmente destructivo y letal. A nosotros el enemigo no puede tomarnos adormecidos, distraídos y pensando que esto no es conmigo y que puedo jugar con estas cosas. Tenemos que estar muy despiertos. Así que voy a usar un ejemplo, quizá podría ser un poco agresivo para algunos, pero me parece que ilustra muy bien la capacidad que tiene algo como la deformación sexual en la vida de un ser humano. Y para ello quisiera usar el ejemplo de esta persona. Va a aparecer la fotografía ahí en pantalla. Él es Ted Bundy. No sé si algunos escucharon la historia de Ted Bundy. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No? Asesino serial estadounidense. Ted Bundy confesó haber terminado con la vida de más de 30 personas, en su mayoría mujeres, ¿sí? En 1989 Bundy fue condenado a pena de muerte y ejecutado en una cárcel de Florida. Y cuando leía algo de la biografía de Ted Bundy, era sorprendente leer cómo creció en un hogar cristiano metodista. A Bundy le inculcaron valores y principios éticos éticos y morales como los que nosotros creemos, estudiamos y enseñamos a otras personas. Sin embargo, a una edad temprana, Bundy empezó a aislarse de su familia y a rechazar todo lo que estaba relacionado con la religión y con la iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué pasó para que este hombre pasara de esto a esto? ¿Sí? En la noche antes de su ejecución,
se le concedió una entrevista a Bondi, una entrevista final, y el que lo entrevistó fue el psicólogo cristiano James Dobson. Dobson fue el fundador del Ministerio Internacional Enfoque a la Familia, del que muchos de nosotros nos hemos nutrido. Dobson fue a la cárcel y le hizo una entrevista a Ted Bundy, y en esa conversación Bundy lloró. Ahí están los videos en internet. Bundy lloró, se arrepintió de sus crímenes y afirmó haber entregado su vida a Jesucristo. Pero lo que más llama la atención es que Bundy dice lo siguiente: después de años de que profesionales en temas de salud mental y estudiando el comportamiento humano intentaran entender qué había pasado en una persona como esta, y lo que Bundy dice allí a todo mundo lo dejó asombrado. Dijo Bundy: mi consumo de pornografía fue lo que me llevó poco a poco a cometer actos cada vez más terribles. Dijo: la pornografía me desensibilizó y me empujó a buscar placeres en contenidos cada vez más extremos. Y algunos dicen que la conversión de Bundy no fue genuina, que se trató de un truco para manipular personas. Eso no me toca a mí saberlo. Eso solo Dios puede saber qué pasó realmente en el corazón de un hombre como este. Sin duda padecía de un grave desequilibrio mental. Yo no estoy tan siquiera insinuando que toda persona que lucha con algo como la pornografía va a terminar de esta forma. Lo que yo sí puedo decirte es que su camino a la destrucción no empezó el día en que cometió su primer crimen, empezó en su mente y en su corazón. Y este es el principio que tiene que quedarnos claro, ¿no? Satanás nos seduce con estas cosas y nos hace pensar que son inofensivas, que soy humano, que puedo jugar con esto, que puedo lidiar con esto, que no va a afectar mi salud mental, que no va a afectar mi relación matrimonial, que no va a afectar mi familia, que no va a afectar mis hijos. Pero la historia dice que cuando nos volvemos permisivos y empezamos a adulterar algo tan puro y tan hermoso como lo que Dios nos ha regalado, no vamos a terminar muy bien. Tenemos que prestar atención. Y hoy Cristo nos recuerda que si esto es algo con lo que hemos estado luchando, pornografía, conversaciones de doble sentido, alimentando nuestros deseos a partir de lo que vemos una y otra vez, podemos correr a Él, arrepentirnos y pedirle que nos dé las fuerzas para conducirnos en la dirección correcta, no importa las veces que sea necesario. Dios no tiene una libreta recordando: mira, este vino el mes pasado, volvió a venir hoy y la semana que sigue va a venir 2 veces. No, gracias a Dios que no es así. Si no, imagínense. Pero podemos ir a Él hoy y decirle: Señor, ayúdame Señor, y provéeme las fuerzas para empezar a mantener puro eso tan hermoso que tú nos has regalado, Señor. Número 1, Jesús redefine el concepto de pureza sexual. No es el adulterio puntualmente llegar al acto sexual con una persona fuera del matrimonio. Adulteramos nuestra sexualidad con lo que pensamos, con lo que sentimos, y no le ponemos freno en el momento adecuado. Pero lo segundo que quiero compartir hoy es que Jesús nos llama a la acción radical, ¿sí? No podemos hablar de libertad ni de sanidad en el área sexual si no hablamos de radicalidad, ¿sí? Dice Mateo 5 ahí en los versículos 29 y 30: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Está dentro de este mismo contexto en el que Jesús viene hablando de los peligros del adulterio que inicia en nuestra mente y en el corazón, ¿sí? Obviamente no está hablando en sentido literal, porque Dios nunca nos va a impulsar a la automutilación. Eso sería contradictorio con otros textos de la palabra que nos enseñan el valor y el respeto que debemos tener hacia el cuerpo humano. Jesús aquí está hablando de radicalidad en cuanto a cortar de nuestra vida aquello que podría convertirse en una piedra de tropiezo, ¿sí? Y hay cosas que alguien podría decir: ay no, pero yo no veo pornografía. Ay no, pero yo jamás engañaré a mi esposo. Y nos hacemos los muy santitos, ¿sí? ¿Sabe? Hay cosas que nosotros estamos escuchando. Música.
que está adulterando nuestra sexualidad con las letras que allí están en ese contenido, ¿sí? Conversaciones que tenemos que no deberíamos tener, adulterando nuestra sexualidad. Cosas que estamos viendo, leyendo, series de televisión con un contenido sexual elevadísimo que está adulterando la pureza de nuestra sexualidad. Redes sociales, sitios web, novelas que están adulterando nuestra sexualidad y deformando el plan que Dios tiene para nosotros en esta área. No, es que a mí eso no me afecta, ¿sí? Es que yo no soy una persona legalista. Eso yo lo he dicho a veces también. Primera de Corintios 6, Pablo exhorta a una iglesia fuertemente influenciada por la corrupción sexual de la cultura. Y de hecho se usaba una expresión muy común en aquel tiempo cuando una persona era muy promiscua, se le decía, esa persona está corintizada, ¿sí? Debido a toda la influencia de aquel tiempo. Y Pablo exhorta a la iglesia que se había dejado permear por esto y ellos decían, yo no soy legalista, como ya no estamos bajo la ley, podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo. Pero Pablo les dice en el capítulo 6 versículo 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Familia, libertad sexual no es libertinaje. Son conceptos muy distintos. Y en el 18, en ese mismo contexto, Pablo les dice, huyan, salgan de allí, corran de allí, corten de su vida toda fuente de tentación por su bienestar, por el bienestar de su matrimonio, por el bienestar de su familia. Huyan de la inmoralidad sexual. Y atención con esta palabra que ya la voy a explicar. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y la palabra que en este texto se traduce como inmoralidad sexual es la palabra en griego porneia, que es la misma palabra que Jesús utiliza en Mateo 19 cuando habla acerca de divorcio y advierte sobre la inmoralidad sexual. Y otra vez, no se refiere únicamente al hombre o a la mujer que le es infiel con otra persona. Porneia abarca toda práctica sexual fuera del diseño de Dios. Fornicación, adulterio, pornografía, incestos, abusos, homosexualidad. Y aquí quisiera compartir un testimonio. Tengamos en cuenta dos cosas. Lo que acabamos de leer en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Voy a contar un testimonio de algo que me pasó a mí. No es regla. Cada uno tiene que aplicar este texto a su realidad, a sus luchas. Y quiero compartirlo porque nos resulta muy fácil hablar de radicalidad. Practicarla no se nos hace tan sencillo. Y somos muy buenos diciéndole a la gente, hay que ser radical. Pero cuando nos toca a nosotros ser radical, tendemos a dar 2 pasitos para atrás, ¿sí? Entonces, hace 16 años más o menos, Cristo se cruzó en nuestro camino y nos rescató, a mí y a Ire, de una vida de muchos excesos: alcohol, drogas, vínculos tóxicos. Y de las primeras cosas que yo aprendí cuando conocí a Jesucristo fue la importancia de cuidar mi cuerpo. Entender que es el templo de Dios, algo tan valioso. Que Dios haya elegido una persona como yo para habitar es un milagro que todos los días debería causarnos asombro. Así que después de tantos años metiéndome porquería, alcohol fuertísimo, tabaco, drogas, etcétera, empecé a darle duro al ejercicio. Me encantaba entrenar el cuerpo y me inscribí en un gimnasio. 5 años despertándome diariamente a las 4:30 de la mañana. Entrenaba 1 hora más o menos, de 5 de la mañana a 6:15, porque entraba a trabajar a las 7 de la mañana, ¿sí? Me volví súper disciplinado con el hábito de hacer ejercicio. Me podía perder cualquier actividad en la semana menos ir al gimnasio, ¿sí? Mi relación con Cristo empieza a madurar, ¿sí?
Empiezo a entender las cosas desde otra perspectiva y Dios empieza a arrojar luz en mi vida. Un día estoy entrenando. Habían hombres y mujeres entrenando. Pasó una mujer al frente mío. Y mis ojos se fueron hacia donde no tenían que irse, ¿sí? Y no fue la primera vez que me pasó. Y allí escucho al Espíritu Santo diciéndome: este lugar no es para ti. Y estuve cerca de un mes intentando justificar delante de Dios por qué seguía yendo, ¿sí? Entonces un día entendí que el problema no era hacer ejercicios. El problema era que a mí me estaba afectando estar en un lugar como el gimnasio. Porque mis ojos estaban permitiendo ver cosas que no debían ver. Así que me arrodillé, le pedí perdón a Dios, pedí perdón a Ire y no volví más. Empecé a entrenar en mi casa. Isabela estaba pequeñita y a veces me despertaban sus llantos y ella aprovechaba y me quedaba ahí en casa haciendo un poco de ejercicio. No tienen idea cómo después de tomar esa decisión, que para mí fue radical en aquel momento, Dios empezó a abrir puertas para mi vida y para la de mi familia que por mucho tiempo estuvieron cerradas. ¡Wow! Dios bendiciendo la obediencia de una forma sorprendente. Pasaron los años y nos vinimos para Uruguay y debo decir que por mucho tiempo perdí mi constancia de hacer ejercicio. Ya había dejado de ser un hábito para mí, me había vuelto indisciplinado. Y hace como 2 años y medio con Ire decidimos, vamos de vuelta a inscribirnos en el gimnasio, ¿sí? Vamos a hacer ejercicio. Y yo dije, eso ya no es un problema para mí. A mí ya Dios me sanó y ahora voy a empezar a ir con mi esposa. Todo va a estar bien. ¿Sabe que somos desobedientes los seres humanos? ¿Sí? Y nos gusta regresar al lugar del cual Dios nos sacó una vez. Somos bien tercos. ¿Sí? Y nuevamente mis ojos empezaron a irse en una dirección en la que no debían irse. Y el Espíritu Santo, porque me ama, empieza a inquietarme otra vez. No significa que no amo a mi esposa, porque la amo con todo mi corazón. No significa que no me atrae, porque me encanta. Estoy súper agradecido por Dios, con Dios por ella. Pero soy un ser humano y tengo que reconocer mis luchas. Y entonces el Espíritu me dice: sal de aquí, este lugar no es para vos. Y entonces yo le digo, empiezo a pelear con Dios. Le digo, pero ¿por qué, Señor? Si estoy honrándote, cuidando mi cuerpo, vengo con mi esposa, vengo con mis hijas, me encanta hacer ejercicio, ¿sí? Salgo en la mañana de casa, no recuerdo qué iba a hacer, voy en el auto y cuando voy en el auto solo escucho alguna prédica de alguno de los predicadores que más frecuento escuchar, y este hombre se llama Charlie Stanley, un veterano ya, un sabio para predicar. Y le doy play al podcast y salta la siguiente predicación y lo primero que dice Charles Stanley es: no te recomiendo desobedecer al Espíritu Santo cuando te ordena algo. Pero digo, bueno, Dios lo dijo Stanley, decímelo vos. Quiero escucharlo de tu boca, Padre, en tu palabra, ¿sí? Llego en la noche a casa a hacer mi devocional, me tocaba leer Proverbios 3. Abro la Biblia, estoy haciendo este devocional con Ire y el Señor me dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Lo mismo que le dijo Pablo a los Corintios: huye del mal. Y dice el 8, me la quedé: esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. ¿Sabe, familia? Huir no siempre es señal de cobardía. A veces es lo más inteligente que podemos hacer, ¿sí? Y es mayor el beneficio que tiene para mi cuerpo obedecer a Dios que estar en un lugar que me induce a pecar en contra de Él y de mi prójimo, ¿sí?
Así que le pedí perdón a mi Señor otra vez por ser tan terco. Hablé con Ire, le pedí perdón a Ire. Y tengo 3 semanas entrenando desde mi casa otra vez. Cancelé la suscripción al gym. Pero he sentido una paz en mi corazón que solo puede provenir del Señor, porque estaba adulterando mi sexualidad, corrompiéndola al permitirme ver cosas que mis ojos no tenían por qué ver. ¿Significa que es malo ir al gimnasio? No, de ninguna manera, eso es personal. Cada uno de nosotros sabe de qué tiene que huir. Eso es personal. No me atrevería yo a imponer eso como regla. Es personal. Cada uno sabe de qué tiene que huir. Un diabético sabe que no puede comer azúcar porque eso tiene consecuencias sobre su salud física. Entonces la corta, la saca de su dieta para siempre, para sentirse bien. En la lucha por ser libres y saludables sexualmente, necesitamos cortar de raíz todo aquello que produce enfermedad en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que si usted tiene que salirse del gimnasio, sálgase. Si usted tiene que cerrar sus redes sociales, ciérrelas. Si usted tiene que borrar música de su playlist, hágalo, pero no adultere algo hermoso que Dios le regaló para disfrutarlo de una forma distinta. Y a veces duele, pero los beneficios a largo plazo son mucho mayores que el placer momentáneo que nos provee eso que no nos hace tan bien. Y yo tengo que saber qué es lo que no me hace bien, qué está afectando mi relación con Dios, qué está afectando mi salud sexual, qué está afectando mi relación en mi matrimonio, aunque mi esposa no sepa, pero tengo que cortarlo para honrar a mi Señor. Uno de los comentaristas bíblicos que hace referencia a este texto de Mateo 5, él escribe en el comentario bíblico contemporáneo, dijo: Jesús no se conforma con que las personas se abstengan de cometer adulterio. Él quiere ir a la fuente de donde proviene la condición del corazón. Se trata de erradicar el mirar lujurioso que puede ser exacerbado por varias fuentes: la soledad, la compañía inadecuada, los libros, las revistas, sitios web y películas de corte sexual. Es decir, si alguna de estas fuentes constituyen un problema para el cristiano, debe sacarlas, cortarlas y arrojarlas de su vida, cultivando la pureza del corazón y practicando disciplina personal. No podemos jugar con estas cosas. Y no podemos creer: a mí eso no me afecta, a mí eso no me va a pasar. Porque seguimos siendo seres falibles y la sexualidad es una de las áreas que más ataca el enemigo. Y ¿sabe algo? Él sabe por dónde entrar. Él sabe cómo entrar a nuestras vidas y traer destrucción a partir de un área como esta, ¿sí? Y número 3, el último punto que quiero compartir hoy es que Jesús nos conduce a la transformación del corazón. No solo redefine el concepto de pureza sexual, no solo nos llama a la radicalidad, sino que nos conduce a la transformación del corazón. Pero ¿sabe cómo lo hace? Me encanta, Dios tan sabio, ¿no? ¿Cómo nos conduce a la transformación del corazón? Haciéndonos conscientes de cuál es nuestra verdadera condición. Es que usted no puede reparar un auto, tan siquiera lo puede llevar al mecánico si primero no sabemos que algo le está fallando. Nosotros no podemos ser sanados si primero no somos conscientes de qué es lo que nos está enfermando. Necesitamos ponerle nombre y entregárselo a Dios. Esa es señal de un corazón humilde. Cuando yo le pongo nombre a mi problema, cuando yo le pongo nombre a mi lucha, cuando le pongo nombre a mi debilidad y se la entrego al Señor y le digo: Señor, ayúdeme, Señor, sáneme, ¿sí? Y cuando Jesús dice, preste atención, todo aquel que mira a una mujer y la codicia, Jesús no está igualando el pensamiento con el acto. Escuche esto. ¿A cuántos alguna vez nos han dado ganas de romperle la cara a alguien? No levante la mano, pero sé que a más de uno, ¿cierto? Bueno, aunque pensarlo definitivamente no está bien, nunca es igual que hacerlo, jamás, porque hacerlo tiene consecuencias mayores, incluso legales y penales, dependiendo de las circunstancias. Y con esto ocurre básicamente algo similar. ¿Sabe qué está haciendo Jesús aquí cuando Él dice que todo
todo aquel que codicia a otra persona ya cometió adulterio en el corazón. Lo que Jesús está haciendo es trazando una línea. Jesús está elevando el estándar. Es tan elevado que son muy pocos. Me atrevería a decir que casi nadie el que podría decir: yo estoy de este lado, Señor. Yo estoy de tu lado. Lo que Jesús está diciendo, está elevando la vara tan alta porque Él quiere que reconozcamos que en el plano sexual la mayoría de nosotros necesita redención y sanidad, ¿sí? No podemos ser tan ciegos, tan necios y pensar que a mí no me pasa nada. Nos es muy fácil ver la paja en el ojo del otro. Y por eso ahí andamos criticando, ¿sí?, a los que pecan en el área sexual de una manera diferente a la nuestra. Por eso Jesús dice: ay, lo que tú piensas y lo que tú te permites mirar o escuchar o ver de vez en cuando, estás al mismo nivel. Estás al mismo nivel. Ven de este lado, quiero darte redención, quiero sanarte, quiero transformar tu corazón, ¿sí? Y entonces nos acercamos a Cristo y dejamos que Él transforme nuestro corazón, que Él transforme nuestra vida. Así que vamos a cerrar con esto. El problema no es el deseo sexual. El problema es el desorden en el deseo. Ya lo dijimos antes, una sana sexualidad no inicia en la cama, inicia en nuestro corazón, ¿sí? Cuando nuestro corazón se rinde a Cristo. Por eso es un tema que nos debe importar a todos, a los casados y a los no casados también. Una sexualidad sana inicia cuando Cristo reina en nuestro corazón y le permitimos a Él ordenarnos en esta área. Que corte lo que tenga que cortar, ¿sí? ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios: Señor, arranca de mi vida lo que tengas que arrancar para poder honrarte en esta área, ¿sí? Aun si esto significa que hoy se me cayó el celular y se me mojó y ya no me sirve más. ¿De qué nos está librando el Señor? Ya, Señor, corta de mi vida lo que tengas que cortar para que pueda ser más saludable en esta área, ¿sí? Sin embargo, al igual que muchas de las otras áreas que hemos venido desarrollando y en las que también necesitamos sanidad, en el plano sexual la recuperación toma tiempo y tenemos que saberlo, ¿sí? Que no se produce de la noche a la mañana y que muchas de las heridas que cargamos en esta área y que nos impulsan a adulterar nuestra sexualidad son la consecuencia de traumas, de abusos, de actividad sexual a edades tempranas, de modelajes incorrectos, de falta de educación en los hogares. Salir de allí empieza con una decisión radical, pero continúa a través de un proceso que dura toda la vida. Y en ese proceso seguramente nos vamos a tropezar unas cuantas veces. Damos gracias al Señor por su gracia, por su misericordia y por la sangre derramada de Cristo que nos permite acercarnos a Él las veces que sea necesario, ¿sí? Así que lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo orando y recordando esto, ¿sí? Solo el creador del universo, el creador del ser humano, el que hizo nuestro cuerpo, solo Él puede establecer los lineamientos a través de los cuales nos podemos expresar sexualmente, ¿sí? Por eso tenemos que escucharlo a Él, para evitarnos tantos problemas en esta área. Es a Jesucristo a quien tenemos que escuchar y no tanto a los profetas de nuestra cultura, ¿sí? No es este programa El Gran Hermano que sale por ahí en las publicidades de televisión. No es Bad Bunny, no es Disney Plus quienes deben educarnos en cuanto a sexualidad. Es Dios, es Jesucristo, es la verdad, es la palabra de Dios. Y la sexualidad empieza en casa. Empieza con lo que nosotros enseñamos, empieza con lo que modelamos allí. Sin embargo, nosotros, la iglesia, tenemos una tarea importante y una enorme responsabilidad. Y tenemos que enseñar con sabiduría y valor las verdades bíblicas, proveyéndole herramientas a las familias acerca de este importante tema. Así que yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y que entienda que este momento es íntimo entre vos y Dios, ¿sí? Lo mencionamos al principio, yo no sé qué hay en tu corazón,
Tú no sabes qué hay en mi corazón, pero Dios sí sabe. Y Él sabe si hay honestidad en cuanto a alguna lucha que mantenemos en secreto y que necesita sanidad. Él lo sabe. No ganamos nada con intentar aparentar delante de Él que todo está bien. Y lo que Él más quiere es redimirnos en esta área y conducirnos al lugar correcto, a la persona correcta, para que podamos disfrutar de la forma correcta este regalo tan hermoso que Él nos ha hecho desde que nos formó, pero que estableció ciertas reglas para que podamos deleitarnos. Papá, te damos gracias, Señor, por el privilegio que es poder estar en tu casa, adorándote, Señor, escuchando, papá, lo que tú quieres hablarnos en un área tan importante, Señor, que tantas vidas está destruyendo, que tantas familias está destruyendo, relaciones, matrimonios, propósitos, proyectos, sociedades enteras, Señor, están siendo carcomidas, Dios, por la deformación que ha sufrido tu diseño para la sexualidad. Y nosotros, tu pueblo, no quedamos exentos, Dios. Nos ofreces libertad en Jesucristo, es cierto, y está allí disponible. Pero es necesario reconocer que necesitamos sanidad, papá. Que necesitamos, Señor, que nos libertes de eso que una y otra vez quiere esclavizarnos, Señor. Que no vale la pena, Señor, negociar, papá, el plan bueno que tienes para nosotros, Señor, en esta área, por segundos de placer efímero, sino que nos regalaste la sexualidad con un propósito, Dios. Y cuando nos mantenemos dentro de ese propósito, podemos vivirla y disfrutarla de una manera distinta, de una manera sanadora, transformadora, Señor. Ayúdanos, Padre. Y esta noche nos presentamos delante tuyo, papá. Queremos ponerle nombre a esa lucha, Dios, y entregártela, Señor. Tú la conoces. Si es pornografía, si es lujuria, si es atracción al mismo sexo, si es alguien que ya inició conversaciones inapropiadas con otra persona que no es su cónyuge, si es alguien que está en una relación de infidelidad fuera de su matrimonio, o alguna persona, Señor, que está adelantándose a tus tiempos, Señor. Si se trata de una atadura en el plano sexual, solo tú lo sabes, Dios. Hoy lo entregamos a los pies de la cruz y te pedimos, Dios Santo, que traigas sanidad, que traigas transformación, que traigas libertad en el nombre de Jesucristo, Señor. Que no haya vergüenza en nosotros, Dios, porque tú nos quitas la culpa, tú nos quitas la vergüenza. Y que si alguien necesita hablar para pedir ayuda, Señor, que recordemos siempre que en la iglesia podemos encontrar las personas adecuadas para abrir nuestro corazón y encontrar un apoyo, Señor, que nos ayude a caminar en nuestra lucha con aquello que nos quiere gobernar. Ayúdanos a huir, danos la fuerza para ser radicales y cortar de raíz todo lo que tengamos que cortar hoy, para que a partir de allí, Señor, podamos ver tu bendición fresca sobre nuestras vidas de una manera que nunca antes hemos visto, Señor. Le cerramos las puertas al enemigo en esta área, Señor. No tiene autoridad en nuestra vida, no tiene parte en nuestra vida, Señor. Y un área tan importante como la sexualidad también te pertenece. También la hemos entregado a nuestro Señor a los pies de la cruz. A ti te damos honra y gloria, Padre bueno, en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, familia.